Bienvenidos a Reporte Especial, buenas noches. Hoy les hablo del proyecto de ley que busca reformar la pieza legislativa 225 del 2020 sobre residuos sólidos. ¿Será este un negocio a la medida? ¿Es esta reforma la solución que el país necesita o solo un parche temporal para un problema en constante crecimiento? Hagamos además una comparación relacionada con otros países. Un proyecto de ley presentado por el senador Ramón Rogelio Henao propone modificaciones sustanciales a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, incluyendo regulaciones mucho más estrictas. Y muchos se preguntan si esto será un negocio a la medida para favorecer a un grupo específico. Este proyecto redefine conceptos claves como los plazos máximos de almacenamiento de residuos y amplía el alcance del reciclaje en industrias como la producción de cemento. Estas medidas, aunque ambiciosas, han sido cuestionadas por sectores que consideran las metas de reciclaje como poco realistas y el proceso legislativo acelerado y además excluyente. Uno de los puntos más controvertidos es la modificación del artículo 36, con la introducción de una contribución especial obligatoria para todas las personas jurídicas, asociaciones sin fines de lucro, ONG y otros patrimonios autónomos, así como entidades gubernamentales, según sus ingresos anuales. Las entidades con ingresos de hasta $1 millón deben pagar $1,200, mientras que aquellas con ingresos de entre 1 y 10 aportarían $2,400. Este aporte escala hasta un tope de 10 millones para ingresos superiores a $2,000 millones, con ajustes anuales basados en la inflación. O sea, que si el Banco Central dice que cada año la inflación sube, usted también va a tener que pagar más. El 2 de octubre del 2020 fue aprobada la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. En esta pieza legislativa se estableció el régimen jurídico de gestión integral para fomentar el reciclaje y valoración, así como regular los sistemas de recolección, transporte y barrido. Según el documento, la Ley 225-20 tiene la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a habitar en un medio ambiente sano, proteger la salud de la población y disminuir la generación de gases de efecto invernadero emitidos por la basura. La ley establece que los residuos están clasificados en sólidos urbanos de manejo especial y residuos peligrosos. Pero ¿qué tan en cuenta se han tomado estas tipificaciones en los últimos 4 años? Uno de los artículos más controversiales de esta ley es el 164, que establece sanciones a ciudadanos y empresas por la disposición inadecuada de residuos sólidos, incluyendo multas y clausuras de negocios reincidentes. Aunque la medida busca incentivar el cumplimiento, muchos consideran que no hay suficiente infraestructura ni campañas de educación ambiental para garantizar que la población pueda cumplir con las regulaciones. Otro punto polémico de esta pieza es la responsabilidad extendida del productor, que se encuentra plasmada en el artículo 57 y obliga a las empresas a asumir costos de recolección y tratamiento de los productos que fabrican. La ley es clara. La ley habla de la responsabilidad extendida del productor, lo cual conlleva campañas de concientización y una serie de ejecuciones que tiene que venir del que produce el plástico y no se ha realizado. Esto ha generado resistencia en algunos sectores, argumentando que aumenta los costos operativos y podría traducirse en precios más altos para los consumidores. Pues estamos hablando de una ley, Yulisa, que fácilmente puede recaudar 5,000, 6,000, 7,000, 1,000 millones de pesos en el año, fácilmente, sin problema. Acuérdate que va a abarcar todo, pero realmente quien está pagando eso lo va a pagar el pueblo. Quien debería pagar eso son los que producen los desechos sólidos, los plásticos, otras compañías más que producen, que dañan los ríos y todo. A esos que tienen que cobrarle ese dinero, no a nosotros, ni al pueblo. A 4 años de su aprobación, la implementación de la ley aún deja mucho que desear. Todavía persisten desafíos como la falta de relleno sanitario adecuado y la presencia de vertederos a cielo abierto. La Ley 225 ha encabezado los titulares de múltiples medios al ser aprobada por el Senado en fin de semana largo, 7 de enero del 2025, cuando todos estaban abriendo sus regalos de los Reyes, y además fue declarada de urgencia en 2 lecturas consecutivas, un proyecto de ley que busca modificarla.
Nos enteramos, como se enteró casi la mayoría de los sectores, descubrimos un 8 de enero que habíamos amanecido con una modificación aprobada. Una modificación que se venía ya trabajando, que se venía hablando de que iban a hacerse algunos arreglos a la ley, pero no entendíamos que se iba a hacer un proceso tan acelerado, de un momento a otro amanecer ya con una ley, con una modificación aprobada por el Senado. Dicho proyecto fue presentado por el senador Ramón Rogelio Henao, de la provincia de La Vega. El documento, que contiene los cambios, cuenta con 27 páginas, en las que están plasmados 38 artículos que establecen cambios y regulaciones más estrictas sobre el uso de los materiales no biodegradables. Ahora mismo estamos pasando por un momento delicado, ya que fue modificado en el Senado de la República, lo que ha causado un gran alboroto, como todo el mundo sabe. Esta modificación es una modificación en el cual no fueron llamados ni fueron oídos los sectores que convergen, no fueron oídos, sino que fue una decisión unilateral de un grupo de senadores. Esta pieza busca fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos. El proyecto modifica el artículo 4 en los numerales 11, 38 y 39. El numeral 11 habla de la estación de transferencia de los residuos al comparar lo establecido en la ley y lo que plasma el proyecto, que busca modificar la misma. El sitio de disposición final en lo adelante solo iría ante un relleno sanitario autorizado. Sin la modificación, los residuos pueden ir a la planta de valorización y coprocesamiento. En este, además, se agregan los numerales 21 y siguiente, 26 y siguiente y 47 y siguientes. El numeral 21 establece que las plantas de valorización son donde se procesan los residuos sólidos urbanos y residuos especiales, con la finalidad de separar el material orgánico del inorgánico y posteriormente clasificar el material inorgánico para su reutilización en la cadena de producción como materia prima secundaria. Mientras que el numeral 26 habla de proyectos integrados y el 47 del transporte de transferencia de los residuos. El proyecto también introduce cambios en los artículos 16 y 17 de la ley en cuestión, con el objetivo de preservar el equilibrio entre el ser humano y su entorno, según dice, así como prevenir, solucionar, corregir y erradicar aquellas situaciones que amenacen la calidad de los recursos naturales y la biosfera. Tenía un plazo de 3 años para la eliminación de las fundas plásticas y los productos de poliestireno expandido, como son el conocido FOAM, le daban un plazo. Ahora mismo, en esta modificación, pues se modifica y se le está dando 60 meses más a ese artículo. En este se establece que toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otro ente que reporte anualmente ingresos a la DGI, deberá pagar una contribución especial obligatoria. La primera tiene que ver con el incremento de la contribución establecida en el artículo 36 de la ley, en donde todo el andamiaje productivo de República Dominicana se ha de ver afectado, desde las microempresas, con un aumento de un 100% de la contribución, pasando por las pequeñas, un 150 a 200, las medianas también en esa misma proporción, y las empresas grandes entre un 380 y un 3.487% de incremento, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de criterio técnico. En lo adelante, según el proyecto de ley, la persona jurídica o entidad con ingresos de hasta 1 millón de pesos tendrá que pagar 1.200 pesos dominicanos, mientras que los que tienen ingresos entre 1 millón hasta 10 aportarán 2.400 pesos dominicanos. La ley realmente nosotros nos agarró sorprendidos, porque realmente no es una ley que nosotros no producimos esos residuos sólidos para eso. Pero eso es realmente la consistencia que hay con eso, porque realmente lo que pasó ahora fue más difícil, porque ellos tenían una escala de 100, de 260, pero la fueron subiendo, y el que venda, por ejemplo, 500 millones, tiene que buscar 1.250.000. Si vende 500 millones, un peso, tiene que buscar 2.500.000 pesos.
Estas cifras fueron elevadas hasta el numeral 10 del artículo 36, que es el que establece un tope máximo a las personas jurídicas o entidades con ingresos de 2.000 millones en adelante aportarían 10 millones de pesos. Se está hablando que con esta ley va a subir entre un 2.000, de 1.000 y hasta un 4.000% de lo que se paga actualmente. Actualmente estamos pagando 260.000 pesos al año. Entonces ahora podríamos pagar hasta 10 millones de pesos al año. Estos montos serían indexados anualmente conforme el índice de precios al consumidor, publicado por el Banco Central de la República Dominicana. O sea que todos los años se aumentarían los montos que se tendría que pagar por la basura. Estas contribuciones, según el proyecto de ley, son obligatorias, independientemente de que las personas reciban beneficios o no. Aun si recibiera pérdidas, tendría que pagar por la basura. Asimismo, el párrafo 5 del artículo 36, de acuerdo a su modificación, establece que en lo adelante la contribución será liquidada anualmente por las personas jurídicas de naturaleza privada ante la DGI, conjuntamente con la declaración jurada anual del ejercicio fiscal anterior. En ese sentido, en el párrafo 6 del mismo artículo, se establece que en el caso del Estado Dominicano, la Dirección General de Presupuesto asignará el 0.5% del total de los ingresos tributarios anuales como contribución total y deberá remitir la proporción mensual dentro de los primeros 10 días de cada mes a la Tesorería Nacional de la República, quien a su vez deberá transferirlo a la cuenta del fideicomiso. Además, se modifica el numeral 4 del artículo 38, que dispone que los contratos entre el Fideicomiso de Sostenible y los gestores autorizados tendrán una vigencia mínima de 10 años. Y no están tomando, no están midiendo las consecuencias que pueden pasar en el país, desde la industria hasta el consumidor final, que es el caso que nosotros defendemos más, el consumidor final. Porque si el consumidor final no tiene poder adquisitivo, simplemente no vamos a progresar. El proyecto de ley redefine conceptos en el artículo 109, donde se establece que los desechos sólidos no deberán permanecer más de 48 horas en el lugar de transferencia. Otro artículo modificado es el 140, donde se establece el sistema de cobro por servicio. En la normativa aprobada originalmente, los pagos se cobraban por las cantidades de toneladas recibidas, que oscilaban entre 300 y 1.200 pesos. En lo adelante, según el proyecto de ley, los pagos se efectuarían por los kilos recibidos, que serán de 0.75 a 4.50 pesos. Pensamos que ellos deben de recapacitar en todo lo que hemos explicado, porque es una ley que como nos va a afectar a todos grandemente, y como usted lo dijo, unos vamos a cerrar, otros tendrán que irse a la informalidad, que no precisamente es lo que quiere Impuesto Interno y el gobierno. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo con el gobierno, con la realidad, para ver qué se podría hacer, porque si hay que comentar algo, es algo, pero no esos márgenes tan excesivos como ellos piensan. Además, se modifica el numeral 14 del artículo 172, obligando a todas las empresas fabricantes de envases plásticos a incorporar al menos un 30% de resina reciclada en la producción de sus productos. La modificación de la pieza legislativa también establece la incorporación de reciclaje en la producción de cemento. Para nosotros, como a muchos sectores, genera mucha preocupación, en especial a la industria del cemento, porque fuera de todos los otros aspectos que están incluidos dentro de este proyecto, que también nos impactan como sector, hay un artículo en específico que fue perfectamente incluido exclusivo para nuestra industria y pone en riesgo lo que es nuestra competitividad, la manera de nosotros poder hacer incluso el proceso productivo del cemento en República Dominicana. Y la verdad que eso nos trae mucha preocupación. Y entendemos que, o esperamos verdaderamente que nos den una oportunidad de diálogo y de conversar con relación a este artículo específicamente. Las cementeras tendrán la obligación de incorporar un mínimo de un 30% de combustible derivado de los residuos como combustibles alternativos a sus calderas. Hay un artículo dentro de la ley, como te decía, que es el artículo 20. Nos dice a la industria del cemento en específico, nos obliga a consumir o a sustituir un 30% de la matriz de combustibles fósiles que nosotros usamos para la producción de cemento
por combustibles derivados de residuos. Tú dirás, ok, eso está muy bien, pareciera y sonará fácil, pero ese no es el caso. ¿Qué pasa cuando se habla de sustitución de combustibles? Hay varios aspectos que quienes redactaron ese artículo dentro de la ley no tomaron en consideración. Primero, hay un aspecto de la estructura de gestión de residuos con que cuenta el país actualmente. No existe una estructura de suministro de residuos, de combustibles derivados de residuos. Ni lo va a existir ni mañana ni en el corto plazo. Cuando se hace ese tipo de propuestas y sobre todo de carácter obligatorio, tiene que existir ya un mercado completamente maduro para lo que es el suministro garantizado de un combustible derivado de residuos, como el que se pretende que la industria utilice básicamente de manera obligatoria a partir del próximo año. Entonces, ¿qué pasa? No se están contemplando sobre todo los aspectos técnicos que requiere la producción de ese combustible. Muchos han catalogado de inalcanzables las metas del reciclaje, ya que países con sistemas avanzados como México y España no han logrado cumplir metas como estas. Independientemente de si pueden o no, de si tú tienes la capacidad de tener un horno, de coprocesar, de valorizar residuos, tú estás incluido dentro de la ley y tienes que cumplirla. Entonces, en el otro aspecto está que no se ha contemplado con relación a los aspectos técnicos, o sea, los 4 hornos cementeros que están en República Dominicana son 4 hornos completamente diferentes. Y no es algo tan sencillo como qué es lo que ha pasado, que entiendo que quizás el mismo desconocimiento es lo que ha traído a poner un artículo de esta naturaleza en una ley. No conocen que no es tan simple como que agarrar los residuos y colocarnos en el horno y se acabó. El proyecto establece en su artículo 21 que en un plazo máximo de 2 años, los fabricantes de botellas plásticas deberán utilizar tapas de polipropileno en dichos envases. Los residuos orgánicos requieren de un proceso. Se utilizan residuos que tengan un poder calorífico definido e incluso las composiciones químicas de esos residuos por cada uno de los hornos tiene que ser estudiada primero. Tiene que ser definida, identificada y, por supuesto, esa cadena de suministro garantizada para que esas inversiones, que es el tercer punto, no se ha contemplado lo que implica a nivel de costo, a nivel económico, las inversiones que tiene que hacer la industria para poder ni siquiera hablar de un 30%, porque eso definitivamente es imposible, simplemente comenzar en ese proceso de valorización de los residuos en República Dominicana. Desde la promulgación de la ley en 2020 persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de los residuos, ya que el aumento de la población junto a los cambios en los patrones de consumo han provocado un incremento en la cantidad de basura que se genera en el país. Yo entiendo que sí, que beneficia, pero no a un grupito, beneficia a los productores por un lado y también a las alcaldías y el fideicomiso y todo. Ok, perfecto, pero tenemos, por eso te dije que tenemos que ir a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados que se oigan todos los sectores y tratar de consensuar y que salga una ley que sea realizable y que vaya acorde con la protección del medio ambiente. Luego de que en enero el Senado aprobara el proyecto, varios sectores han lanzado duras críticas contra la iniciativa de los residuos sólidos, alegando que la pieza fue aprobada sin consenso y bajo un proceso sospechosamente acelerado. Ahora lo que se hizo fue una modificación, lo que yo siempre he llamado un palo acechado de nuestros senadores, que no sé qué le pasó cuando la modificaron. Y esta ley, en realidad es una ley necesaria, porque va a venir a regular todo lo que es el tema de los residuos. La Asociación de Industrias de la República Dominicana ha expresado su preocupación por las modificaciones aprobadas en el Senado, señalando que la reforma se realizó sin la debida consulta con los actores claves del sector y que incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo las MIPYMES. Nosotros como Asociación de Industrias de la República Dominicana pues manifestamos nuestra profunda preocupación con este proyecto, el contenido del mismo y sobre todo la manera en cómo fue aprobado. En estos días hemos estado puntualizando dónde están nuestras preocupaciones. Asimismo, comerciantes mayoristas y agroindustriales han manifestado su desacuerdo con las modificaciones propuestas,
considerando que los incrementos impositivos son insostenibles e impactarían negativamente a las empresas. Tenemos que concentrarnos y que esta ley sea una ley que se va a conocer en la Cámara de Diputados, inclusiva, que todos los sectores sean oídos y cada quien exponga su necesidad. Por otro lado, algunos han expresado su apoyo a la modificación de la ley sobre los residuos, como el alcalde de San Pedro de Macorís, el alcalde de Los Alcarrizos y el Consejo de Alcaldes de la provincia de Santiago. No olvidemos que este proyecto de ley plantea que se aumenten los presupuestos de ingresos a todas estas alcaldías. Tras la pausa. No hay ningún estudio que diga que el FON se puede biodegradar. El FON, específicamente el FON, no es biodegradable.